Hacia el final del año parece que la realidad, sobre todo en materia de relaciones internacionales, se impone más allá de lo que creo que quisiera el actual gobierno, que no ha mostrado que este sea una de las prioridades de su agenda, pero digo que se impone porque ahí está el tema de migrantes y la decisión que se ha anunciado sobre que México aceptaría recibir a aquellos migrantes que sean deportados de Estados Unidos ha tenido un enorme impacto en la relación bilateral. En Estados Unidos se califica esta como una de las decisiones más trascendentales que ha habido en relación con la relación fronteriza y, por supuesto, dicen cambia o va a cambiar las reglas de juego ahí en la problemática de los migrantes. Para muchos se trata de una decisión en la que el gobierno mexicano ha aceptado a cambio de una ayuda de apoyos económicos magros para el desarrollo de proyectos en los países de América Central, a pesar de que el propio canciller la llegó a equiparar con el Plan Marshall, que permitió la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y para otros, lo que hay también detrás de esto es la voluntad de los presidentes de ambos países de no confrontar y tratar de llevar la fiesta lo más en paz posible, a diferencia de lo que ocurrió con el último tramo de la anterior administración. Vamos a analizar hoy, pues, un poco la agenda internacional del actual gobierno, dónde piensa ubicar a México, en qué lugar se puede localizar respecto a los cambios que están teniendo lugar en América Latina, sobre todo el giro hacia la derecha que se está dando en países de Sudamérica. Piense, por ejemplo, en el caso de Brasil, pero no solamente ahí, sino en el mismo contexto de transformaciones económicas, como por ejemplo la que se cierne sobre la economía mundial el próximo año con los barruntos de guerra comercial entre China y Estados Unidos, que no acaban de desactivarse y ya son un peligro para el desarrollo económico y para incluso las instituciones de la globalización. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Arrancamos con opiniones encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Ya viernes, una semana muy intensa como los que hemos vivido, pues le diría prácticamente desde la elección presidencial de julio pasado. La actividad es intensa y ahora estamos llegando al cierre del año, y por eso nos vamos a meter con un tema que esta semana y sobre todo hoy es uno de los quizá que mayor atención acaparan, y es otra vez el tema de la migración. Hay muchos ángulos. Está por un lado la amenaza de cierre del gobierno de parte del presidente Trump en caso de que no se aprueben los fondos para el muro. Hoy, entiendo, vence el periodo para cerrar la parte presupuestal. Y en medio de esto también la decisión que toma México no está muy claro. Algunos hablan de acuerdo, no está muy claro si es un acuerdo. Por lo pronto podemos hablar de una decisión de México de aceptar recibir a aquellos migrantes, incluso centroamericanos, que sean deportados de Estados Unidos y que permanezcan en México mientras se responde a su situación migratoria. Aquí también hay muchas cosas que no están claro. ¿Quiénes serían recibidos? ¿Nuevos o antiguos migrantes? ¿Solamente los que pasan por Tijuana o los que han cruzado por esa parte de la línea? En fin, creo que hay incógnitas. Y junto con eso también nombramientos en la política exterior, y esto nos va a permitir, digamos, abordar el tema como una agenda amplia. ¿Dónde está México en el mundo y hacia dónde vamos? ¿Y quién mejor para entrarle a discutir este tema que Fausto Pretelín? Muchas gracias, Fausto. ¿Cómo estás, Pepe? Un placer tenerte. Gracias por tu optimismo. Me imagino que este fin de semana, esta semana ha sido clave para la agenda internacional, una agenda que no le gusta mucho al actual gobierno. No es especialmente atractiva para el presidente López Obrador meterse en los asuntos globales. Ha dicho que solamente va a salir cuando haya que firmar algún convenio, pero
parece, como decía en la introducción del programa, Fausto, que la realidad se impone y asuntos como el de la migración no hay cómo sacarle la vuelta. Mira, yo creo que lo has sintetizado muy bien, ¿no? Es decir, la gran pregunta es dónde queremos ver a México en el mundo durante los próximos 6 años y si queremos ver al mundo en México, ¿no? Es decir, esta interacción que ya es histórica, que de alguna forma, pues, para bien o para mal, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, allá en 1994, pues abrió las ventanas, ¿no?, de nuestro país al mundo en un momento complicado, muy criticado, ¿no?, Salinas de Gortari por lo que había sucedido. Y bueno, pasan las décadas y ahora nos encontramos también con ese enorme dilema, qué es lo que queremos en el mundo, ¿no? Si queremos ver a México en el mundo y sobre todo en el nuevo gobierno, ¿no? Es decir, un nuevo gobierno que creo que, no sé si para mala o para buena suerte, le toca a un presidente vecino como Donald Trump, que es, por decir lo más suave, impredecible, y lo más duro o lo más realista, muy complicado. Las últimas 2 semanas de Donald Trump han sido un desastre desde el punto de vista interno, un desastre desde el punto de vista de política exterior, vacilando entre si México va a tener que pagar el muro a través del TEMEC o si los militares van a tener que, el secretario de Defensa o la Secretaría de Defensa va a tener que cargar con el presupuesto, o si son los demócratas y los republicanos los que van a tener que abrir una partida para eso, o no. Sabemos muy bien que el pragmatismo de él es, bueno, pues su propuesta tangible del muro, ¿no? Pero fíjate qué interesante tu entrada, porque en efecto, 2 semanas muy complicadas para el presidente de Estados Unidos, pero en esas 2 semanas, como hemos visto incluso antes de ello, la relación, sobre todo comparándola con el gobierno anterior, hacia el presidente López Obrador, es... yo no sé cómo calificarla no sé si calificarla aún de buena, pero por lo pronto lo que te diría es que pareciera que ambos tratan de no meterse uno con el otro, no se tocan ni con el pétalo de una rosa, y es como... incluso todavía teniendo temas tan calientes como el tema del muro, discutiéndose en el Congreso, incluso con algunos fondos ya... aprobados, entiendo, en la Cámara de Representantes, insuficientes para lo que pretende el presidente Trump, llega incluso hasta la decisión, no sé, ya nos explicarás tú si es un acuerdo o una decisión, de sobre un, digamos, lo que pareciera, o incluso han calificado los medios norteamericanos, de nuevas reglas en la frontera con la migración, aceptando la deportación y su permanencia en México. Mira, yo creo que no soy un experto en box, pero si se pudiera utilizar una analogía de lo que está sucediendo con el presidente López Obrador y Trump, es como en el primer ring, ¿no? Es decir, el primer round, perdón, en donde se están midiendo, no están dando golpes, pero están de alguna forma midiendo sus movimientos, ¿no? O sea, ¿un round de sombra o qué? Sí, como box de sombra, ¿no? Practicando a ver hasta dónde pueden aguantar. Yo creo que el presidente López Obrador le da la primera zanahoria a Donald Trump al aceptar, ¿no?, raro, no sé si pacto o rara decisión de tener a México como un tercer país desde el punto de vista de que podemos quedarnos con centroamericanos, pero en un momento complicado y nada claro. Es decir, no hay una política pública detrás bien articulada. No. Se da a conocer primero lo que van a hacer, pero no existe esa articulación de una política pública que evidentemente se necesita. Si se va a tomar esa decisión, se requiere una política pública que dé soporte a este tema porque son humanos, ¿no? Entonces hay que ver en dónde y cuántos se van a ubicar. El segundo elemento es un poco lo que decía el director de Human Rights Watch, ¿no?, Vivanco, en el sentido de que México también tiene muchos problemas, ¿no? Es decir, México es seguro, México es un país seguro para estar recibiendo a miles de centroamericanos, o también tenemos nuestros problemas. No desde el punto de vista humanitario, que yo creo, y yo he sido crítico inclusive en el sexenio pasado, de que el gobierno de Peña Nieto no recibió a sirios, y yo creo que era momento para recibir, no a 1 millón como Alemania, pero sí a profesores, sí a académicos, sí a investigadores que de alguna forma están huyendo de su país y que podrían encontrar cobijo en el nuestro. ¿A qué atribuirías entonces digamos, la premura por salir a decirlo? Decir, nosotros estamos dispuestos a aceptar deportados centroamericanos, aunque no exista una política pública, y al mismo tiempo la Cancillería diciendo, oigan, pero no se equivoquen,
Esto no es ni tiene nada que ver con la política de tercer país seguro, que lo rechazamos, eso dice Ebrard. Mira, yo creo que ahí, siguiendo un poco las huellas de lo que ha sucedido ya desde el 1 o 2 de julio, ¿no?, de este año, un poco el gobierno no en funciones, pero sí el gobierno virtual de López Obrador, podemos identificar que de alguna forma sí hay un acercamiento, o ha habido acercamiento con el gobierno de Trump. Y da la impresión de que sí hay, como la decisión que dieron a conocer ayer, sí va a haber un financiamiento por parte de Estados Unidos. Ah, bueno, eso está anunciado. Eso está anunciado. El tema es qué relevancia tiene ese financiamiento. ¿Te da para calificarlo como o compararlo con el Plan Marshall que permitió la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial? ¿O cuál es el alcance? ¿Qué tanto desarrollo puede generar en América Central, en los países de América Central, sobre todo la parte norte, este presupuesto? Mira, no es el Plan Marshall, evidentemente, porque no es un modelo de mercado que ayude en términos sociales y después que el mercado mismo vaya de alguna forma distribuyendo la riqueza en la región. Me parece que hay una serie de decisiones que todavía son difíciles de descifrar hacia dónde van. Te pongo el ejemplo de la cancelación del Plan Mérida, ¿no? Ajá. Bueno, el Plan Mérida sí tenía también un objetivo social. Evidentemente sí había focalizado presupuesto para mejorar las condiciones sociales. No era un presupuesto enorme, pero de alguna forma sí tenía ese objetivo. Ahora bien, también es cierto que el objetivo era, pues, inteligencia, es decir, quizás armas y miembros de Estados Unidos de seguridad, ¿no? En Colombia, para hacerte una analogía, en Colombia el plan Colombia es aplaudido por los colombianos. No tienen de frontera a Estados Unidos, pero sí ha sido aplaudido el plan Colombia porque sí ha ayudado. Es decir, ha ayudado, tan es así que hoy el narcotráfico en Colombia pues ha dejado de ser un enorme problema como lo fue hace 10, 15 o 20 años, ¿no? Si se convirtieron las FARC en una boutique de terrorismo, es cierto, y que de alguna manera ya diversificaban el negocio, no solamente del tráfico de drogas, sino también tenían pues un negocio de secuestros, un negocio ilícito múltiples, ¿no? Pero el Plan Mérida también hay que ver cuáles son los objetivos y cuál fue su alcance. Bueno, lo echan abajo, pero no se habla muy bien de si va a ser sustituido solamente con este financiamiento que va a dar Estados Unidos. Ajá. Para darle mantenimiento a la región centroamericana, ¿sí?, para mejorar las condiciones de Centroamérica, o no. Bueno, es que ahí tendríamos que meternos un poco en las tripas de ese presupuesto anunciado para el desarrollo en América Central. ¿Qué tanto son fondos que ya estaban incluso aprobados bajo otro rubro, pero considerados con ese destino? ¿Y cuánto sería, digamos, la cantidad nueva o los recursos frescos que ahí se están poniendo ahora? Sí. Yo lo que te quiero decir es que da la impresión de que tiene el presidente López Obrador confianza en Donald Trump. Ese sería un grave error. Yo creo que con Trump hay que ser desconfiado. Ajá. De inicio a final, ¿no? Desde el primer día de su gobierno hasta el último día tiene que reinar la desconfianza, porque es un personaje... A ver, pero ¿es confianza o es una decisión, digamos, en todo caso estratégica, que trata, digamos, de decir, a ver, tenemos suficientes problemas aquí, por ejemplo, desarrollar, pienso, la parte de la estrategia de seguridad, recuperar la paz y la tranquilidad? Y en ese sentido prefiero no abrir otro frente con Estados Unidos, que puede ser quizá el frente más desestabilizador, como lo vimos quizá en los últimos tiempos de la pasada administración de Peña Nieto. Sí, a ver, yo creo que hay que intentar ponerse en los zapatos de Donald Trump. Donald Trump por primera vez en su gobierno va a tener oposición a partir del 1 de enero. Inclusive yo creo que ya empieza la oposición a notarse. Hace una semana, 2 semanas, cuando se reúne, trató de poner una trampa a Nancy Pelosi, ¿no? En la Casa Blanca. De repente mete a los medios de comunicación y tiene un debate en donde claramente Nancy Pelosi le da una revolcada, ¿no? En donde se pone la soga al cuello Trump y dice: yo seré el responsable de si se cierra el gobierno, el financiamiento del gobierno a partir del primer minuto de mañana sábado, ¿no?
A partir de ahí viene una zona de desgaste para Donald Trump. A lo que voy es que el presidente López Obrador... O sea, no está agarrando al mismo Trump de los últimos 2 años. Se topa en este momento con un Trump muy variable, ¿no? Muy multipolar, bipolar o como se le quiera llamar. Es decir, en pocos minutos ha cambiado decisiones. En pocos minutos ha pasado de echarle la culpa de que México va a pagar el muro con el nuevo acuerdo. Déjame quedarme en ese tema, el muro, el TEMEC y por supuesto el nombramiento de embajadora de México en Washington. Así es. Esta misma semana también. Todo esto flotando alrededor de la agenda con Estados Unidos. Estamos una semana en la que, como le decía al arranque del programa, la agenda internacional parece haberse impuesto sobre incluso algunos temas de interés nacional, algunos centrales que están discutiéndose, por ejemplo, en el Congreso, pero esto no es un tema fácil de eclipsar y es el tema migratorio y otros alrededor de la agenda y el manejo de la agenda internacional, como por ejemplo el nombramiento de la nueva embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas. ¿Qué te parece ese nombramiento? Marta Bárcenas. O sea, llega además justo, ¿no?, al día siguiente del posible cierre de... En medio del huracán. Exacto, en medio del huracán, el cierre del gobierno de Estados Unidos por el asunto de los fondos del muro. Sí, es un huracán cuyo foco es la Casa Blanca, ¿no? Marta Bárcena tiene 4 décadas como diplomática. Es un excelente nombramiento, me parece. Pocas veces hemos tenido, pues, en Washington a perfiles que forman parte del Servicio Exterior Mexicano, que es uno de los servicios civiles de carrera, yo creo que de los más exitosos, de los que más trabajo, más inversión, más recursos. Y si tú te pones a ver que solamente hay 1.200, 1.300 miembros del Servicio Exterior en un país de 120 millones, pues uno se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Y generalmente en esos puestos llegan, pues, los cuates del presidente, que no tienen formación del Servicio Exterior. Y en este caso, Marta Bárcena tiene una profunda raíz sobre el Servicio Exterior, gran perfil diplomático. Yo creo que es de los mejores nombramientos que se ha dado. Ahora, es un nombramiento de una persona sobre todo cercana al presidente, al López Obrador. Así es. No, entiendo que no necesariamente al canciller. ¿Cómo puede funcionar, digamos, una funcionaria de carrera del servicio civil en Washington, un punto central para los intereses nacionales de este país, cuando la comunicación, por un lado, no parece tan fluida entre Marta Bárcenas y... Mira, yo creo que... Ebrard, y sí, con el presidente. Yo creo que en un estado como está en este momento Estados Unidos, es decir, un estado, no de excepción, pero sí de alguna forma anómalo desde el punto de vista de la gran complejidad de poder desarrollar nexos diplomáticos con Donald Trump. Hablo en particular del personaje, no con el secretario de Estado ni con la burocracia diplomática que es muy profesional en Estados Unidos. Yo creo que la conciencia entre Marcelo Ebrard, más bien el plan de trabajo de Marcelo Ebrard junto con el presidente López Obrador y Marta Bárcena es trabajar en equipo, o sea, porque no es optativo. Tiene que ser un trabajo en equipo y tiene que de alguna manera pues contener ese tipo de elementos complejos de poder negociar con Donald Trump, que es muy difícil. Lo vimos en el sexenio pasado, ¿no? Nunca se descifró y se sintetizó a una relación personal entre dos personajes, ¿no?, muy cercanos a los dos presidentes. Hablo de Kushner y de Videgaray, pero aquí tiene que cambiar eso, es decir... La lógica y las formas. Las lógicas y las formas, porque debe de ser relación institucional. Yo entiendo que es muy difícil desarrollar una relación institucional con Donald Trump, pero esa es la carta que tiene que seguir el gobierno de México. O sea, no hay ninguna opción. ¿Qué tiene en la mesa como agenda? A ver, trae por un lado un trabajo importante para la ratificación del TEMEC en el Congreso, ¿no? Así es. Trae también este tema de la migración, sí, que hay que leer la prensa norteamericana. Los señalamientos y los calificativos que utilizaron respecto a la decisión del gobierno mexicano de aceptar la repatriación fueron mucho mayor de lo que leímos internamente. Es decir,
cambio en las formas de relación en la frontera, una decisión histórica, no se había producido en años, Sí. entre otras cosas porque el gran punto, o por lo menos la gran obsesión de Trump respecto de los migrantes centroamericanos, también mexicanos, es este asunto de los atrapan y luego los sueltan. Sí. Pues ahora esta decisión mexicana sí altera, digamos, esa fórmula o esa preocupación de Trump. Sí, sí, sí. Y el tercer tema es, en efecto, lograr que no haya roces en la relación, como parece ser voluntad deliberada del presidente López Obrador y también de Trump. Eso sí es importante, que no haya roces. La pregunta es si lo van a lograr. Preferimos ignorarnos. Sí, O sí. sea, porque es difícil que con esa agenda bilateral no tenga roces. Yo creo No que es fácil. no es fácil, y sobre todo pensando en que el presidente de México no es un presidente que tenga una proyección internacional, que le tenga interés, ¿no? De proyectarse él como un personaje con un liderazgo internacional, un liderazgo regional, un liderazgo en América Latina, ¿no? Es decir, ese sería de alguna manera un elemento que hay que considerar, porque quizás las respuestas que le dé al presidente Trump no van a ser muy lejanas a las respuestas que dio Peña Nieto a el presidente de Estados Unidos. Entonces, o sea que de alguna manera ahí Marcelo Ebrard tendrá, ¿no?, el gran trabajo y la gran labor para ver si él, de su ronco pecho, va a salir y va a fijar posición y va de alguna manera a dar un golpe en la mesa cuando saque Donald Trump el látigo retórico antimexicano, antimigrante, que ha utilizado desde que lanzó su campaña allá en el 2016, 2015. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Bueno, pero no lo ha empleado un poco, no lo ha recuperado nuevamente, por ejemplo, con otra vez la exigencia para la construcción del muro y presionar para que le den los recursos. No lo ha recuperado con, digamos, los términos que utilizó respecto de la caravana de migrantes centroamericanos, también mexicanos iban ahí, de calificarlos como, bueno, ahí vienen delincuentes, gente que viene aquí a causarnos problemas. El lenguaje típico de cómo se refiere a la migración. Pepe, después de 2 años ya de gobierno de Donald Trump, ya sabemos que esto es como el cuento del lobo, ¿no? De que ya viene el lobo, ya viene el lobo. Y en ese sentido, ya fastidia su discurso, o sea, es poco creíble, ¿no? O sea, ya no tiene el peso que tenía. Él mismo nos inoculó, nos está inoculando. inoculando. Sí, yo creo que ya perdió esa fuerza. Ahora, él ya se va de alguna manera a enfocar mucho a la reelección. Él sabe muy bien que está muy desgastado, ¿no? O sea, yo creo que de las promesas tangibles que lo llevó a la Casa Blanca está el muro. Entonces, si esa promesa la pierde, como parece ser que la va a perder, pues se va quedando paulatinamente sin ese combustóleo, esa gasolina, ¿no? El rey va desnudo y no se ha dado cuenta. Sí, yo creo que sí. El problema para él es que ya está Nancy Pelosi y decía, bueno, si usted quiere 5,000 millones si usted, cree que México va a pagar el muro con el tratado, ¿no?, el TEMEC, entonces ¿para qué quiere 5,000 millones de dólares? Entonces, era una pregunta, es una contradicción si supuestamente lo va a pagar el acuerdo, que nadie supo decir cómo a través del acuerdo lo podría pagar. Yo creo que esta idea de aferrarse a la seguridad en la frontera puede ya de alguna manera erosionar sobre todo a los republicanos. Es decir, los propios republicanos internamente están, muchos de ellos ya fastidiados de Donald Trump. Y eso es un gran riesgo tanto para el Partido Republicano, para Donald Trump, porque podrían de alguna forma llegar en un año y medio a las campañas electorales presidenciales muy desgastados. Bueno, pues ese es el contexto en el que el nuevo gobierno va a tener que definir cuál quiere que sea el papel de México en, digamos, en el reequilibrio de poderes internacionales. La modificación, por ejemplo, de tendencias en América Latina, particularmente en Sudamérica, con el giro hacia la derecha de los gobiernos de la región, la guerra comercial de México de Estados Unidos con los chinos, y ahí están algunas de las interrogantes que espero que se resuelvan. Tú esperas que se resuelvan. Déjame ir un corte. ¿Cuál el lugar de México en el mundo con el gobierno de López Obrador? ¿Cuál la agenda para 2019? ¿A dónde pretende llevarnos o ponernos el actual gobierno en medio de
un entorno global, digamos, turbulento, cambiante, con amagos incluso de guerras comerciales como por ejemplo la de Estados Unidos y China. ¿Hacia dónde vamos? Mira, en términos internacionales, de relaciones internacionales. Ese es un tema importante porque el próximo año, Pepe, va a ser muy difícil, particularmente en Europa. Europa, las elecciones en mayo, las europarlamentarias, ¿no? Las elecciones europarlamentarias. Con el ascenso del fascismo. Exactamente, los ultras, ¿no? Eso va a ser una prueba durísima contra los partidos, pues ya no sé si llamarles hegemónicos, clásicos, ortodoxos o ideológicos de centro, tradicionales, porque han dinamitado, ¿no? Está dinamitado todo. Está lo del Brexit, ¿no? Que es, de alguna manera, en este momento está en el abismo. No se sabe si va a ocurrir o no se va a ocurrir. Es decir, va a ocurrir el Brexit, pero no se sabe si con un acuerdo o con un cero acuerdo, ¿no? O sea, el divorcio puede ser pactado o puede ser totalmente violento. Así es, con las repercusiones que ya estamos viendo, digamos, sobre los liderazgos británicos, por ejemplo, el de Theresa May. Exacto, que está muy desgastada, pero que aguanta. No, bueno, o sea, que aguanta es todo. una resistencia. Bueno, sí, una gran resistencia también por falta de alternativas muy claras a los términos en los que otros propondrían que se diera la ruptura. Sí. Mira, quien activó la bomba ya está en su casa, que fue David Cameron, ¿no? Él fue el que activó el Brexit, el referéndum, tuvo que salir precisamente, y quien llegó, de alguna manera, le tocó esta papa caliente, que no le puede encontrar alguna salida a este enorme laberinto. Pero en realidad Europa se está moviendo muy complicada, de una forma muy complicada para el próximo año. La Unión Europea corre riesgo de quedar más debilitada de lo que ya está. Y sobre todo, en términos geopolíticos, nosotros en México no nos damos cuenta, pero el gran triunfador de los últimos 2 años es ruso. Vladimir Putin. Así es. Ese personaje se eleva como el personaje del año. Que relanza el papel de Rusia en la escena internacional, claro, y sus vínculos con Oriente. Y además se convierte ya, con la decisión que toma Donald Trump de sacar a sus tropas de Siria, fue la mejor decisión, el mejor regalo que le pudo haber dado al presidente ruso. La mejor decisión porque lo deja ya como único hegemón en la región de Oriente Próximo. Va a debilitar esta decisión a Israel, va a fortalecer al dictador Bashar al-Assad, va a fortalecer al autócrata turco, porque de alguna manera inclusive... Pero en medio de todo ese contexto, ¿dónde podemos quedar nosotros? Y te diría, a ver, si atendemos a la primera visita o al primer encuentro internacional que tiene el observador, tiró para el sur, Guatemala. Sí. La primera reunión como presidente electo todavía. Sí. Si vemos el énfasis de los invitados a su toma de posesión, dirías, sigue habiendo algún sesgo hacia allá. Pero si al mismo tiempo vemos el énfasis de los problemas y la agenda que hasta ahora ha dibujado su gobierno, está, como siempre, cargada hacia la relación que evidentemente es el punto de gravitación de la política exterior mexicana, que es Estados Unidos. Y hacia afuera, ahí ya me perdí. Europa es una nebulosa. Yo creo que lo que tú mencionas de lo del tema de Guatemala es quizás una de las pruebas que nos está dando, ¿no? Es decir, le interesa mucho Centroamérica. Generalmente el presidente ya hubiera visitado o pensaría visitar ya al presidente Donald Trump. Lo que dijo López Obrador es que, bueno, cuando haya algo prácticamente que firmar, un acuerdo importante, iré a la Casa Blanca. Ese acuerdo, esa visita es muy esperada, porque el anterior presidente no pudo ir a la Casa Blanca con Donald Trump. Ni el presidente de Estados Unidos llegó a Los Pinos como presidente, ¿no? Es decir, sí como candidato, pero no como presidente. Entonces, ese distanciamiento físico, ¿no?, de formas, habla mucho de cómo está la relación entre México y Estados Unidos. Ahora bien, América Latina y Centroamérica. Tenemos 2 dictaduras, la de Nicaragua y la de Venezuela. Tenemos actos de corrupción en Guatemala. Perdón, hablé de Nicaragua y Venezuela. Actos de corrupción en Guatemala, en donde la CICIG está de alguna manera vapuleada por Jimmy Morales. Jimmy Morales fue un presidente que llegó a la presidencia precisamente gracias a la CICIG, que es esta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala. Gracias a esa intervención de Naciones Unidas, Jimmy Morales es presidente. Y sin embargo, ahora la está pateando cuando su hermano y uno de sus hijos están involucrados en actos de corrupción. Y vete más abajo, tienes Argentina. Tenemos a Nicaragua con Daniel Ortega, que está esta semana agudizando su radicalidad en contra de los derechos humanos, en contra de los organismos de Naciones Unidas, de la OEA.
Y entonces nos queda Venezuela. Venezuela que ya anuncia, pues Rusia, la llegada de 2 casas o más. Se sospecha que podría tener ya una base militar, establecer una base militar en Venezuela. Sí, se está descomponiendo mucho la llegada de Bolsonaro a Brasil a partir del 1 de enero, que va a radicalizar la postura tanto de Colombia como de Brasil en contra de Venezuela. Iván Duque y Bolsonaro pueden dinamitar al presidente venezolano en cuestión de meses o en cuestión de semanas. Es decir, yo creo que ya hay mucha investigación, ayudada también por Estados Unidos. Y al lado un Macri absolutamente tocado por la crisis de la que no ha logrado reponerse y de las decisiones aceleradas que tomó de manera errática y que tienen a Argentina otra vez en una situación difícil. ¿Hacia dónde queremos llegar? México, ¿cómo va a ser su relación, su política exterior? Me gustaría que ella, Marcela Ebrard, estuviera pensando y diciéndonos sus líneas de trabajo para ver hacia dónde va a mirar México. Porque de alguna manera sí le tocó algo inmediato, ¿no? El tema de la migración. Viene la campaña. Ojo, la campaña de Estados Unidos va a ser durísima en el número de mentiras de Donald Trump. Y vamos a ser parte de ella, eso está clarísimo. Vamos a ser parte de ella. Entonces, si ya negoció que no vamos a ser parte de ella porque ya vamos a recibir a inmigrantes o porque vamos de alguna manera a hacer cierto trabajo que puede llegar a beneficiar a Trump, bueno, ¿a qué costo? ¿No? Pero sí va a ser un momento complicado para México porque pues necesitamos fijar nuestra política exterior. También hay que decirlo, no se les puede bajar el sueldo a los diplomáticos. A ver, los 1.200 miembros del Servicio Exterior Mexicano no son embajadores. A los embajadores sí se les paga prácticamente todo, pero a los secretarios, a los primeros secretarios, a los agregados culturales, a los agregados económicos, ellos tienen que poner en su bolsa para poder llegar a fin de mes. Entonces, en Nueva York, por ejemplo, una habitación cuesta $3,500 en Manhattan. Si se quieren ir más lejos, ok, van a pagar menos, pero van a ir en penumbras. No se les puede bajar el sueldo. O sea, Nueva York no se vive con pesos mexicanos. En Tokio no se vive con pesos mexicanos. Bueno, por ahí han hecho algunas concesiones. Van así, va a haber, pero particularmente para embajadores. En el tema de la ley de remuneraciones en donde nadie puede ganar más que el presidente, ok, 3 embajadores ganan más que el presidente en este momento, pero porque viven en Londres, porque viven en Tokio y el nivel de vida es altísimo. Sí, claro, pero no puedes quitarle a un chavo de 25, 28, 30 años un 30% de su sueldo o quitarle la ayuda, ¿no? La ayuda que les dan para habitar en zonas tan caras como puede ser Nueva York, porque si se los quitas se van a regresar. Pues ahí está. Nos quedamos. A ver, vamos a arrancar 19 con muchas incógnitas de la agenda internacional. Esa es la conclusión con la que me dejas a mí hoy. Sí, yo creo que hay muchas incógnitas porque estamos trabajando. Falta definiciones. Faltan estrategias, faltan políticas públicas, de política exterior. ¿Qué se va a hacer? Y hay que ser más proactivos y no tan reactivos. Bueno, pues ahí está. El próximo año vamos a tratar de darle seguimiento y ir desbrozando y encontrando respuestas a las preguntas planteadas hoy en esta mesa sobre el papel de México, el lugar que va a ocupar en el mundo y el lugar que ocupará, utilizando lo que decía Fausto, el mundo en México. Muchas gracias, le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Opiniones Estados.